maniáticos y revolucionarios de la estratosfera cripto, ayer vivimos una tensión que retumbó en el silencio. Bitcoin acaba de romper hacia abajo y hoy se mueve cerca de los $116.096, dejando una vela roja que encendió las alarmas institucionales. Pero hoy, ojo que voy con otra forma de onda, no traigo simples noticias. Traigo señales invisibles al ojo común, traigo tácticas institucionales que operan bajo máscaras técnicas, y traigo el rugido dormido del pasado. Listo para despertar de golpe. Prepárate, esto que vamos a revelar no apareció en los titulares. Estaba esperando a ser revelado. La resurrección de los Bitcoin OG. Galaxy mueve $1.100 millones, por lo tanto esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué importa tanto. Mientras todos en el mercado se van de vacaciones, Galaxy Digital acaba de mover otro bloque de Bitcoin OG valorado en más de $1.100 millones. Sí, monedas que nacieron en la era Satoshi, cuando el white paper apenas respiraba. Por lo cual, algo no me cuadraba y me puse a investigar por qué estaba sucediendo, y lo que descubrí fue brutal. Estos fondos estaban vinculados a una billetera inactiva por más de 10 años. ¿Quién despierta este poder dormido? Entonces todo indica que Galaxy está reestructurando su arsenal para la próxima fase de guerra institucional. Pero fíjate en esto, este tipo de movimientos, en pleno ciclo de acumulación institucional, marca una táctica silenciosa. Las ballenas están posicionando armamento, no saliendo del mercado. Mientras tanto, Vietnam lanza cadena de bloques nacional, el control digital toma forma. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la nueva arquitectura del poder financiero mundial. Vietnam acaba de activar su blockchain nacional para identidad y registros. Sí, no para enviar tokens, para controlar a la población. Y escucha esto que es enorme. Con esta jugada, el gobierno convierte la blockchain en una herramienta estatal de control digital, disfrazada de eficiencia. Por lo cual lo llaman progreso. Pero es una trampa sedosa. Yo llamo a esta táctica dominación 3.0. Una narrativa institucional que reconfigura el discurso, no contra el cripto, sino con ellas, pero bajo el manto del poder central. Mientras los reguladores nos lanzan maquillaje legal, así que el sistema tradicional está absorbiendo la tecnología para dominar el tablero. Pero atento a la que viene ahora, Estados Unidos impulsa $4.000 millones en stablecoins tras nueva legislación cripto. Esto es adictivo. Entonces, en solo semanas, tras avances legislativos, el suministro de stablecoins aumentó en más de $4.000 millones en Estados Unidos. Mientras preparaba la noticia, descubrí un patrón aterrador. Cada vez que se aprueba una ley pro cripto, no se dispara el precio. Se dispara la liquidez estable, y detrás de esa liquidez está el capital institucional. Esto puede ser confuso, pero en realidad es simple. Los ETFs abrieron la puerta, las leyes afianzaron la confianza. Por lo tanto, ahora las stablecoins están pavimentando el nuevo sistema monetario. La estrategia de esto es sencilla. Están construyendo un dólar digital sin llamarlo así. Mientras tanto, Nigeria se suma a la danza de las stablecoins, bajo vigilancia estricta, pero si te detienes ahí, estás descuidando lo más importante. Además, porque mientras Estados Unidos pavimenta el camino, Nigeria abre la puerta, pero con grilletes regulatorios. Así que eso transforma nuestras expectativas. El FMI y el Gafi aplauden desde la sombra, mientras África, el campo de batalla silencioso, se convierte en un laboratorio de dominación monetaria digital. Me di cuenta de algo extremadamente interesante, por lo cual Nigeria no está adoptando stablecoins. Está permitiéndolas con control quirúrgico, una especie de puerta controlada al nuevo orden digital. Bitcoin, $115.843, soporte en $115.000 y zona crítica en $114.600, según zonas de acumulación institucional y rentabilidad histórica. Si esa zona se quiebra, podría caer hasta $111.000, $112.000, en plena zona de corrección técnica esperada, pero si logra mantenerse, muchos consideran que será una sacudida estratégica antes del próximo rally.
trampa de osos o ajuste necesario? Tú decides. ETH, $3.690, Ethereum se aferra al soporte clave entre $3.650 y $3.700, mientras acumulan ballenas y crecen los flujos en ETF Spot, la resistencia crítica está entre $3.800 y $3.900, si rompe, podríamos ver un salto directo a $4.000 $4.200. Pero ojo, una caída por debajo de $3.650 podría arrastrarlo hasta los $3.500, todo depende de si las ballenas compran el rumor o venden la noticia. XRP, $3.11, te voy a explicar esto claramente. Ripple ha retrocedido un 1,8%, pero aún se sostiene por encima de $3.10. Una ruptura por debajo de $3.05 podría llevarlo a los $2.90, 2,80, pero si se mantiene, podría rebotar fuerte. Analistas discuten si está preparado para un repunte hacia $3.50 o más si surgen noticias regulatorias positivas. Solana, $179.69, defiende con fuerza $176.178, con presión creciente para superar la resistencia técnica en $190.192. El volumen on-chain y actividad en DEX sugiere que la red aún tiene vitalidad. Un breakout podría catapultar Sol hacia los $100 o incluso más en caso de crédito técnico firme. Algo me llamó la atención mientras miraba esto. Dogecoin, $22.979, cayó cerca de un 4%, pero su soporte permanece firme sobre 225 centavos. Analistas técnicos mencionan un posible doble suelo, que si se confirma, podría abrir paso a un rally hacia 30 centavos, 0,40 en los próximos 2 meses. El sentimiento meme está en shockwave, si regresa entusiasmo, DOGE puede explotar. Geopolítica cripto. El juego se mueve detrás del telón, mientras el precio duda, el poder se reorganiza silenciosamente. Los reguladores no descansan, y hoy el GAFI, ese viejo conocido de las finanzas tradicionales, ha vuelto al ataque, por lo cual está presionando a más de 30 países para que refuercen el control sobre las transacciones cripto transfronterizas, bajo la excusa de prevenir el lavado de dinero. Pero cuidado. Este movimiento huele más a vigilancia masiva que a seguridad financiera. Entonces no te distraigas con el precio. El verdadero juego está en quien dicta las reglas del tablero, y mientras tanto, la SEC vuelve a mover ficha. Así que el organismo ha solicitado nuevas facultades para supervisar los contratos inteligentes, buscando frenar lo que llaman automatización del riesgo financiero. Pero nosotros lo decimos claro, no es el riesgo lo que les preocupa. Es la descentralización. Cuando las reglas ya no les sirven, los dueños del juego piden otras nuevas. Mientras tanto, en paralelo, Hong Kong ha dado un paso más en su ruta pro-cripto, anunciando que permitirá a bancos custodiar activos digitales institucionales. Este guiño no solo es una bofetada al GAFI, sino también un mensaje claro para Occidente. Además, si ustedes no los quieren, nosotros sí sabemos aprovechar a los rebeldes del sistema. Y sí, esto nos conecta directamente con el vídeo anterior. Soberanía 3.0, cuando los gobiernos pelean por el control, las cripto avanzan sin pedir permiso. Reflexión final. Esto va a sonar extraño, pero si conectas los puntos, todo esto cobra sentido. Hoy no solo vimos velas, datos y movimientos. Lo que vimos fue una narrativa financiera en plena transformación, donde el sistema tradicional ya no controla la historia completa. Porque mientras unos ven solo precios, los guerreros del mercado ven señales. Bitcoin tantea soportes invisibles que solo los ojos entrenados detectan. Ethereum revela flujos que huelen a acumulación institucional. Y Solana, XRP y Dogecoin nos marcan el pulso de una batalla silenciosa por el control del futuro. Cuando analicé el volumen de DOGE, noté algo que nadie parece mencionar, y eso es lo que me hizo pensar. Aquí hay una estrategia ninja en marcha. Mientras los reguladores siguen maquillando narrativas con el GAFI y el FMI en escena, lo cierto es que la reconfiguración del poder ya comenzó, no desde un despacho,
sino desde las wallets, los bloques y los smart contracts. Lo que me quedó claro hoy es esto: cada vela es un mensaje, y cada acumulación silenciosa es una declaración de guerra al sistema. Este no es un ciclo cualquiera. Este es un ciclo donde los dueños del juego ya están posicionados, donde las ballenas ejecutan su plan con precisión quirúrgica, y donde la comunidad cripto es el verdadero ejército que se mueve bajo el radar. Kryptonianos y hijos de la descentralización, este fue la batalla de hoy, y recuerda, cada vela tiene un mensaje, cada movimiento institucional deja una huella. Cada día en este criptoespacio profundo es una batalla por la soberanía monetaria. Este ciclo no es como los anteriores, y si lo estás sintiendo, es porque ya estás dentro del juego. En la descripción te dejo enlaces clave para llevar tu estrategia un paso más allá, desde herramientas hasta comunidades rebeldes. Activa la campana, porque lo que se viene va a romper estructuras, y si aún no lo has hecho, suscríbete, guerrero del mercado. Porque aquí, cada análisis no es solo información, es parte de la resistencia.